Qué gusto estar con ustedes en este día. Somos los pastores Randall y Alexandra González y estamos en la continuación del libro de Nehemías. Hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 9, así que le pido que abra su Biblia, busque un cuaderno donde tomar apuntes y recordarles también que las notas de esta enseñanza se encuentran justo en la descripción de este video, justo aquí abajito. Usted las puede imprimir o puede bajarlas en su dispositivo electrónico. Pero queremos entrar en materia y vamos a repasar el capítulo 8 para poder seguir la línea de pensamiento. De hecho, si usted no ha visto el capítulo anterior, lo quiero animar para que vaya a nuestra página de YouTube y ahí también lo pueda ver. Pero tenemos que recordar que cuando la necesidad material de la reconstrucción de los muros fue resuelta, entonces se procedió a trabajar en los asuntos religiosos internos de la nación de Israel. Había una gran necesidad, la verdad, de renovar un compromiso del pueblo de Israel con el pacto que tenían con Dios. Y en esa renovación de ese compromiso tenemos que recordar que ellos tenían que nuevamente someterse a Dios. En segundo lugar, se iban a dar una serie de reformas que más adelante en los siguientes capítulos vamos a revisar. Una serie de reformas que tenían que ver con el estilo de vida que ellos solían tener, pero que ahora Dios les estaba pidiendo que cambiaran. Además de esto, tenían que renovar su confianza en Dios. Y hoy en este día vamos a estar revisando cuál fue ese proceso inicial de esos asuntos religiosos internos que tenían que cambiar en la nación de Israel. Y vamos a comenzar con el primero. El primero es, si usted se recordará, en el capítulo 8, ellos comenzaron a escuchar la ley. Comenzaron a escuchar la palabra de Dios. Y es muy interesante porque en el momento donde ellos comenzaron a escuchar la palabra de Dios, ellos se hicieron conscientes de lo que la palabra de Dios les estaba pidiendo. Es en ese momento donde ellos reaccionan y se abocan entonces a obedecer lo que Dios les está pidiendo. Y usted sabe que cuando uno lee la Biblia, uno tiene que pensar en qué aplicación trae para nosotros eso el día de hoy. Leemos Nehemías y uno decimos, bueno, es historia, sí, se reconstruyeron muros, qué bueno por ellos, pero ¿y qué con nosotros el día de hoy? Bueno, vamos a traer las aplicaciones para nosotros. Cuando ellos escuchan la palabra de Dios, creo que tiene una gran aplicación para nosotros también. Y es que recordemos, la lectura de la palabra de Dios para todo aquel que es cristiano es esencial en la vida cristiana. Recordemos que en una ocasión, cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él mismo le dijo a Satanás que lo estaba tentando. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que usted y yo podríamos vivir simplemente del alimento que comemos, pero espiritualmente estaríamos desnutridos o anémicos. Necesitamos la palabra de Dios para poder vivir en esta vida. De esa manera es que tenemos que entender que así como el pueblo creó una conciencia en su corazón de lo que la palabra de Dios le estaba enseñando, cada vez que usted y yo abrimos la palabra de Dios, la leemos, nos va a hacer conscientes del consejo de la palabra de Dios para nosotros. Quizás usted recordará unas palabras en el libro de Oseas capítulo 4, el verso 6, que Dios le dice al pueblo de Israel, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No estamos hablando de un conocimiento intelectual, estamos hablando del conocimiento de la palabra de Dios para que no perezcamos, para que estemos fuertes espiritualmente. Necesitamos la palabra de Dios diariamente. Así que yo lo quiero animar para que en su tiempo devocional todos los días abra la palabra, la lea. Esto lo va a nutrir, lo va a fortalecer en su caminar espiritual. Y esa es la primera parte de este proceso inicial. Alexandra, ¿cuál sería la segunda parte de este proceso? Bueno, como estás diciendo, la palabra de Dios es tan importante, es como cuando uno se ve en un espejo, yo pienso. Cuando uno se levanta y se ve en el espejo, uno dice, ay, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Entonces uno empieza a arreglarse, ¿verdad? Sabe lo que tiene bien y lo que tiene que arreglarse. Y así es la palabra. Entonces ellos se vieron confrontados con la palabra de Dios y entonces empezó en ellos un proceso de arrepentimiento. Tal vez es una palabra que no es muy popular el día de hoy, porque mucha gente dice, yo no me arrepiento de nada, ¿verdad? Pero en la Biblia, para tener una relación con Dios, siempre tenemos que arrepentirnos primero. Sí. No puede haber una relación
con Dios saludable si no hay un arrepentimiento. La Biblia dice que todos hemos pecado y cuando leemos la Biblia nos damos cuenta en donde hemos fallado. Ahora, Dios no lo hace esto de una manera tal vez agresiva, porque a veces uno piensa así como que Dios le va a decir a uno pecadores, malos, perversos. Simplemente ellos empezaron a leer la ley de Dios y ellos se dan cuenta, entonces recapacitan y dicen, nosotros no hemos hecho lo que Dios quiere que hagamos y nosotros lo hemos ofendido. Y entonces empieza ese proceso de arrepentimiento en ellos, que realmente el arrepentimiento es una tristeza o que uno siente o debe sentir por haber dañado a alguien o por haber hecho algo malo o por no haber hecho algo que se debía de hacer. Cuando uno dice, esa persona no está arrepentida, es porque uno no le ve esa tristeza, ¿verdad? Entonces, cuando uno reconoce que uno ha dejado de hacer lo que Dios quiere, o cuando uno no ha hecho, o ha hecho contrario a lo que Dios quiere que uno haga, entonces tiene que haber en uno una tristeza que realmente la pone el Espíritu Santo. Así es. Es una tristeza, pero que va a producir un buen fruto después, y después va a traer el gozo. Así es. El arrepentimiento. Y esto nos lleva a reconocer a través de la historia que cuando la gente se ha volcado a arrepentirse, y no solo una cosa personal, sino también grupal, ha habido un movimiento grande de despertar, de avivamiento espiritual. Entonces, este avivamiento espiritual tal vez lo oímos mucho, un avivamiento, ¿pero qué es un avivamiento? Un avivamiento es cuando Dios se manifiesta de una manera fuerte, hay un despertar en las iglesias espirituales, tal vez la iglesia está haciendo lo mismo rutinariamente por mucho tiempo, pero cuando hay un avivamiento, Dios empieza a revelarse de una manera nueva, una manera fresca, empiezan a haber milagros, a haber cosas sobrenaturales sucediendo, la gente convirtiéndose a Dios, la gente volcándose a Dios, a buscar a Dios, pero todo empieza con el arrepentimiento. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el siglo XVIII en Gales, siglo XIX, siglo XVIII en Gales, con Juan Wesley también, en la Reforma también, en el siglo XVI lo podemos ver, pero en la Biblia lo vemos, por ejemplo, cuando Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive. Nínive era una ciudad que había pecado muchísimo, y Dios manda a Jonás y le dice, diles que se arrepientan, porque si no voy a destruir esta ciudad, han pecado demasiado, y Jonás no quería ir, pero al final terminó yendo, y él les dijo, Dios los va a destruir si ustedes no se arrepienten, porque ustedes han herido el corazón de Dios y necesitan arrepentimiento. Y cuando ellos se vuelcan a Dios y empiezan a decir, sí, pecamos, reconocemos delante de Dios nuestro pecado, entonces Dios los restaura. Y siempre, siempre Dios trae una restauración. Esto, si lo aplicamos a nuestra vida, Randall, es importante que nosotros caminemos cada día examinándonos. Si vamos a la oración modelo de nosotros, que es el Padre Nuestro, en esa oración que todos los días deberíamos de hacer nosotros como cristianos, dice, y perdónanos. Sí. Una parte dice, Padre, perdónanos, así como perdonamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que vivir una vida en la que nosotros estamos constantemente examinándonos delante de Dios. Dios decía que David era un hombre conforme a su corazón. Y en los Salmos nosotros podemos ver que él decía, Señor, líbrame de la iniquidad, incluso de aquellas cosas que yo ni sé, que te están hiriendo, que están yendo contra ti. Líbrame de esas cosas que me son ocultas. Y yo creo que esto no lo tenemos que tomar así como que, ay, tenemos que estar así dándonos golpes de pecho, sino simplemente es como cuando uno cuida una relación. Así es. Estamos en una relación con Dios. Y yo creo que al arrepentirnos nosotros diariamente estamos cuidando esa relación. Es como cuando estamos casados. Yo hago cosas que te dañan a veces, hago cosas que te enojan, hago cosas que te irritan, pero entonces, ¿qué tengo que hacer muchas veces? Arrepentirme y pedir perdón y decir, yo sé que esto no te ha gustado, perdóname. Y solo así podemos tener un buen matrimonio. Claro. Pero solo con el arrepentimiento, entonces podemos tener una buena relación con Dios. Y esto fue lo que Israel hizo en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, que empezó capítulo 8 y sigue en el capítulo 9. Podemos
ver los primeros capítulos de este capítulo 9, los primeros versículos del capítulo 9, que empieza con ese arrepentimiento, Rana. Estamos hablando del primer verso, ¿verdad? Ajá. Y aquí entonces entramos en este primer paso de este proceso inicial, ¿verdad? De este despertar espiritual. De hecho, este punto lo hemos llamado evidencias de un compromiso de arrepentimiento, que básicamente tiene que ver con lo que decías, Alexandra, con un fruto. El arrepentimiento siempre va a tener una evidencia. Si no hay evidencia de un arrepentimiento, entonces no es un arrepentimiento genuino. En el primer verso del capítulo 9, permítame, se lo voy a leer, dice de esta manera: el 31 de octubre, el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Cuando el verso nos dice aquí que el pueblo volvió a reunirse en asamblea, se está refiriendo, si usted recordará, en el capítulo 8, cuando ellos escucharon la ley, ellos comenzaron a llorar. Como dijo Alexandra, escuchar la palabra de Dios nos hace ver un espejo y nos hace ver las imperfecciones. Y cuando ellos escuchan la palabra de Dios, se dan cuenta de que ellos no estaban obedeciendo lo que Dios había pedido. Al darse cuenta de que ellos no estaban obedeciendo, ellos comienzan a llorar, se compungen en sus corazones. Pero la instrucción que reciben en ese momento, no lloren, al contrario, alégrense. Porque tenemos que darnos cuenta de algo. Qué alegre es poder saber que Dios nos está corrigiendo. Hay gente que dice la corrección es mala. No, la corrección es buena. Cuando viene de un Dios amoroso que nos corrige porque nos ama, uno dice, gracias Señor por corregirme. Yo se lo cuento de manera personal. A veces en mis tiempos devocionales, cuando estoy orando, yo le digo, Señor, gracias por tu amor, pero también gracias por tu corrección. Porque la palabra de Dios dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Claro, tenemos una idea equivocada, Alexandra, de que corrección es esa corrección del papá airado que le pega con ira y se saca todo el enojo de un mal día de trabajo con su hijo. Esa no es la imagen de nuestro Dios. La imagen de nuestro Dios es un Dios que nos corrige porque nos ama y no quiere que vayamos por un mal camino. Por eso es que entonces la corrección no daña. No daña, al contrario, construye, Exacto. Nos edifica. Y es ahí entonces donde dice el pueblo volvió a reunirse. ¿Qué sucede? Después de que ellos celebran porque habían escuchado la palabra de Dios, que les había revelado algo que era importante para ellos, entonces dice, se vuelven a reunir en asamblea. Pero en esta ocasión, la reunión cambia de tónica, ya no es para celebrar. En este momento es para mostrar evidencias del arrepentimiento. Y dice que en primer lugar ellos ayunan. El ayuno en el Antiguo Testamento tenía siempre una connotación de luto, de tristeza. Y eso era lo que ellos estaban mostrando. Se privaron de alimentos para mostrar que había dolor en su corazón porque ellos sabían que habían desobedecido a Dios. En su segundo lugar dice que se vistieron de tela áspera. Esa tela áspera a la que se refiere, la mayoría de las veces era confeccionada con pelo de cabra. Era un pelo, como usted se puede imaginar, un poco incómodo, pica la piel. No sé si a usted le ha tocado alguna vez ponerse alguna ropa que uno dice, pero ¿cómo pica esto? ¿Cómo incomoda? Bueno, esa era la tipo de tela que se estaban poniendo. Era una tela de hecho gruesa. Y también era puesta en ellos para una señal de luto en su corazón. Y luego en tercer lugar dice que ellos se pusieron polvo sobre su cabeza. Todo esto mostrando una evidencia de un sincero y genuino arrepentimiento en sus corazones. Y yo leyendo esto meditaba, Alexandra, y pensaba, ¿qué evidencias de arrepentimiento hoy deberíamos dar nosotros en nuestra vida? Cuando nos apartamos, cuando hacemos algo equivocado, pecamos, ¿qué evidencias? Y estaba pensando en esta historia tan conocida, no sé dónde creció usted, si usted creció en la iglesia, para todos aquellos que yo crecí en la iglesia, ¿verdad? Me acuerdo las historias de la escuela dominical, y hay una historia que nos encantaba y escuchaban montones, y era la historia de Zaqueo, de este hombre que era pequeño en estatura, que se sube a un árbol porque le dicen que Jesús va a pasar por su ciudad, y como él era pequeño, había una multitud, pues no podía ver. Él dijo, aquí me subo al árbol y desde aquí lo veo. Él nunca se imaginó que ese día tenía una cita divina. Y Jesús, pasando, lo vio y le dijo, Zaqueo, hoy voy a tu casa.
Claro, me imagino que hasta le dio taquicardia, ¿verdad? El susto, va a ser a mi casa. Y algunos de los que estaban alrededor decían Porque probablemente. era un ladroncillo. Sí, bueno, sí, es que ese es el tema. Algunos de Ujú. los que estaban alrededor dijeron, si Jesús supiera en la casa que se está metiendo, lo que pasa es que Zaqueo no tenía buena fama. En primer lugar, era el jefe de los recaudadores de impuestos, o sea, tenía fama de ladrón. Y Ujú. Jesús le dice, voy a entrar a tu casa. Si usted sigue leyendo la historia, me llama la atención, dice que cuando Jesús entra a su casa, inmediatamente Zaqueo le dice, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y luego dice, y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a regresar 4 veces. O sea, estaba diciendo, yo estoy verdaderamente arrepentido. Estaba mostrando una evidencia de un verdadero arrepentimiento. Y Jesús dice algo muy importante después, la salvación ha venido a esta casa. Ujú. Jesús reconoció, hubo un cambio definitivamente en este hombre. ¿Qué cambios, qué fruto de arrepentimiento tenemos que mostrar? O evidencia, O podemos evidencia. decir. Bueno, en algunos casos va a ser ir a pedirle perdón a alguien porque lo hemos Sí. ofendido. En algún otro caso va a ser restituir algo que hemos tomado, que no es de nosotros. ¿Qué sé yo? Mi oración el día de hoy, yo creo que nuestra oración es que el Espíritu Santo nos revele Ujú. si tenemos que arrepentirnos de algo y si tenemos que mostrar una evidencia de ese arrepentimiento, porque eso es señal de que hay un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. Ahora, el pueblo de Israel no se quedó simplemente con mostrar estas evidencias. El verso 2 agrega algo más. Permítame se lo leo. Dice de esta manera, los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Y usted quizás se preguntará, ¿y aquí dónde hay una evidencia? Bueno, hay que entender el contexto para poder encontrar la evidencia. Ellos deciden separarse de los extranjeros. Y quizás usted está pensando, eso es racismo, ¿verdad? No querían a los extranjeros. No, no se trata de eso. Se trata de que en el contexto de esta historia nos damos cuenta que estos extranjeros habían traído tanta influencia negativa a ellos que los habían apartado de los caminos del Señor. Ujú. Y el apartarse de los extranjeros era una evidencia más del verdadero arrepentimiento, que ellos querían, sinceramente, buscar a Dios. Y me pregunto yo, Alexandra, el día de hoy, ¿de qué extranjeros tenemos que apartarnos nosotros Ujú. el día de hoy? Como una evidencia de nuestro sincero arrepentimiento. Claro, lo digo de manera metafórica, ¿no? O sea, Ujú. no me refiero a un extranjero, ¿verdad? Alguien de otro país, no. Me refiero a esas cosas o inclusive personas Ujú. que nos han apartado del camino del Señor o que nos Ujú. están distrayendo, porque en algunos casos no es que nos separan completamente, pero sí nos distraen de seguir al Señor. Pueden ser cosas tan superficiales como las redes sociales, pero que pueden llegar a ser una distracción para buscar al Señor. Puede ser el entretenimiento, que no es malo, quiero aclararlo, pero ¿qué cosas estamos viendo? Que nos estamos permitiendo ver, que nos separan de una búsqueda de Dios. Pueden ser influencias de personas que uno dice, esta relación no me conviene, etcétera, etcétera. Pueden ser muchas cosas más. El punto es, ¿cuáles son esos extranjeros? Y vuelvo a hacer esa petición, que el Espíritu Santo nos revele a todos, comenzando por nosotros, de quién tenemos que apartarnos y de qué cosas tenemos que apartarnos para honrar a Dios y mostrar esta evidencia de nuestro compromiso de arrepentimiento con Dios. Ese es el tercer paso en este proceso inicial de regresar, ¿verdad?, a ese fervor, a esa devoción con Dios. Ahora, ¿cuál sería el cuarto paso, Alexandra? El cuarto paso es cuando ellos empezaron a orar, Ujú, ¿verdad? Y los pasos de esa oración. ujú, Tiene como 3 elementos esa ujú, oración que podemos destacar. El primero, y creo que es importante verlo porque nosotros podemos orar de ujú, esa manera, nos da también un modelo para nosotros orar el día de hoy. Y lo primero que ellos hacen es alabar la fidelidad de Dios. ujú. Lo podemos ver, tal vez podríamos leer un ejemplo en el capítulo 9, versículos 5 y 6, si no lo puedes leer, Rana. Ujú, claro que sí. El verso 5 dice, y los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasamnías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petaías clamaron, vamos,
bendigan al Señor su Dios desde ahora y para siempre. Bendito seas, Señor. Sea exaltado tu glorioso nombre, que está por encima de toda bendición y alabanza. Y verso 6 dice, solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Entonces ellos empiezan a engrandecer el nombre de Dios, a exaltarlo a Él, a reconocer quién es Él para ellos, que nosotros siempre tenemos que empezar nuestras oraciones con nuestros ojos puestos en Dios, en su grandeza, en su fidelidad, en quién es Él para nosotros. Esa es la manera correcta en que nos dice Dios, porque también Jesús nos dijo en el Padre Nuestro que iniciáramos orando. Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, o sea, exaltando a nuestro Padre, alabándolo a Él. Después ellos siguen, pues son varios versículos, hablan del pacto que Dios hace con Israel, hablan de la salvación de Dios, cómo Dios los salvó de Egipto, cómo los liberó y cómo Él se reveló a ellos, cómo les dio su ley, sus instrucciones con amor, como un padre que los amaba y que quería revelarse a ellos. Entonces, esa es la primera parte. Nosotros siempre iniciamos acercándonos al trono de la gracia de Dios, pero honrándolo a Él, exaltándolo a Él, por encima de nosotros, por encima de nuestras situaciones, por encima de nuestras circunstancias, es su nombre y quién es Él para nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros. Esto nos da como una perspectiva diferente de las cosas, ¿verdad? Porque nos ayuda a tener un norte al engrandecerlo a Él, al alabarlo a Él y al decir lo que Él ha hecho por nosotros. Lo segundo que ellos hicieron fue entonces reconocer su pecado. Esta oración la están haciendo unos sacerdotes, ¿verdad? Y tienen unos nombres muy peculiares ahí, que no usamos el día de hoy, muchos de ellos. Pero nosotros hoy, la Biblia nos dice que somos reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, no importa que la oración en este tiempo le hiciera un sacerdote, porque nosotros el día de hoy podemos venir delante de Dios y hacer estas oraciones con toda libertad, ¿verdad? Y bueno, al ellos empezar a reconocer su pecado, dice, si nos remontamos, nos devolvemos un poquito al versículo 2 y 3, dice que ellos públicamente confesaron sus pecados. Yo creo que esto es algo que el día de hoy no haríamos ninguno de nosotros, ¿verdad? Públicamente pararnos y decir nuestros pecados, pero ellos con toda valentía lo hicieron. Y lo que quiero recalcar es, esto lo tenemos que hacer delante del Señor, cada día. No solamente decir así, Señor, me arrepiento, pero ¿por qué me estoy arrepintiendo? ¿De qué me estoy arrepintiendo? ¿Qué hice? Robé, peleé, tuve envidia, critiqué, me robé algo, qué sé yo, lo que sea, tenemos que confesárselo específicamente a Dios. Ellos confesaron sus pecados específicamente y nosotros necesitamos hacerlo. Pero otra cosa que yo quiero destacar es que en el versículo 2 nos dice que ellos confesaron la maldad o la iniquidad de sus padres. Y esto es algo que casi nosotros no hacemos. ¿Cuántos de nosotros vinimos de padres que no conocieron del Señor? O de padres que hicieron cosas que dañaron, que, bueno, igual que cualquier ser humano, tuvieron sus fallas y sus dificultades, pero tal vez ellos no confesaron sus pecados, tal vez ya murieron, o tal vez están vivos y no han confesado sus pecados. Y la Biblia nos dice que esto es alguna práctica que tal vez no está muy hablada el día de hoy en las iglesias, de que nosotros necesitamos confesar esos pecados también. No porque Dios nos vaya a mandar al infierno porque nuestro papá fue un ladrón o porque fue un hombre malo, sino porque nosotros necesitamos quitar el derecho legal que el enemigo tenga para traer maldiciones sobre nosotros a raíz de los pecados de nuestros antepasados. Entonces, cuando nosotros confesamos los pecados, si usted sabe los pecados de sus papás, confiéselos. Señor, yo te pido perdón porque mi papá fue esto, porque mi mamá fue esto, porque mis abuelos fueron esto. A veces nosotros sabemos, sí, aquel abuelo fue malo, hizo esto y esto, y aquella abuela hizo esto y esto, y aquel hizo aquello, pero nunca lo confesamos delante del Señor. Y la Biblia dice que nosotros debemos hacerlo. Incluso dice que ellos tomaron responsabilidad por ese pecado. Entonces, nosotros el día de hoy debemos hacerlo. También podríamos leer el versículo 15 y 16,
cuando Claro ellos que están sí. orando diciendo estas cosas. El 15 dice, saciaste su hambre con pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca, les diste posesión de la tierra que bajo juramento les habías prometido. 16, pero ellos y nuestros padres fueron altivos, no quisieron obedecer tus mandamientos. Ellos están ahí reconociendo, nuestros padres fueron altivos, tú los cuidaste, tú proveíste para ellos cuando estaban en el desierto, pero ellos fueron altivos, ¿verdad? Entre todo lo que está diciendo, porque dice más cosas, Claro. le invitamos a leer el capítulo entero. Y nosotros necesitamos reconocer, Señor, hicimos esto, mi familia hizo esto, y yo lo reconozco delante de ti como un pecado y lo confieso y te pido perdón y misericordia. Dios siempre, siempre, siempre va a estar ahí, a pesar de que nosotros pecamos, porque si lo leemos en estos versículos, lo que leemos es, ellos desobedecieron, pero aún así el cuidado de Dios estuvo así, ahí. Ellos hicieron mal, ellos eran rebeldes, eran orgullosos, pero Dios siempre estuvo ahí para amarlos, para cuidarlos, para encaminarlos. Entonces, tenemos esa seguridad, Ranal, de que Dios siempre va a estar ahí con nosotros para perdonarnos y levantarnos a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra condición de humanidad, porque Así es. todos, como dije al inicio, todos pecamos, dice la Biblia, todos hemos hecho lo malo, pero Dios es fiel, pero Él es Dios fiel. es bueno y Dios está listo para perdonar. Y el último paso que ellos dan en la oración es un compromiso a obedecer a Dios. Ellos se vuelven a comprometer. ¿Podrías leer el versículo 38, por favor? Claro que sí. Por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. Qué lindo porque como hay una canción que dice Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? Dios es un Dios de pactos. Y cuando nosotros hemos pecado, somos nosotros los que rompemos el pacto con Dios, pero Dios no lo rompe. Así es. Y lo que Él está esperando es que renovemos ese pacto, ese compromiso con Él. Él está dispuesto, sus brazos están abiertos para renovar ese pacto. Y yo me recuerdo aquí lo que dice Primera de Juan 2, el versículo 1, dice que si alguno de nosotros hubiera pecado, tenemos un abogado delante del Padre, a Jesucristo. Y yo creo que a veces nosotros no queremos renovar ese compromiso de obediencia con Dios, o nos da temor decirle, Señor, yo te prometo que yo te voy a obedecer y yo te voy a ser fiel, porque tal vez le hemos desobedecido mucho. Porque tal vez hemos dicho, híjole, pero es que le he pedido tantas veces perdón por lo mismo, Claro. ¿será que me va a seguir perdonando? ¿Será que va a seguir amándome? Pero ellos reconocieron que sus padres y ellos habían dejado a Dios tantas veces, no una vez, sino varias veces, y al final terminan volviendo a restaurar y renovar ese pacto con Dios. No tuvieron temor de hacerlo. Y yo pienso que el día de hoy nosotros tenemos que renovar ese pacto con Dios y decirle, Señor, yo te prometo caminar en obediencia contigo. Y sí, tal vez te voy a fallar, tal vez voy a volver a hacer algo que no tengo que hacer. Y es por eso decíamos, es algo del diario. Así es. Estar renovando ese pacto, ese compromiso con Dios, estar confesando nuestros pecados, estar en un arrepentimiento a diario. Pero sabemos que el amor y el cuidado de Dios y el pacto de Dios, que es a través hoy de la sangre de Jesucristo, es fuerte y firme y no va a cambiar, porque Dios no cambia. Dios no cambia. Y yo creo que queremos finalizar el día de hoy orando. Claro. Y yo no sé en qué momento de la vida te encuentras. Cada quien estamos en una carrera. De hecho, el apóstol Pablo utiliza esta analogía de que la vida cristiana es una carrera, ¿verdad? Y no es una carrera a 100 metros, ¿verdad? Lo más rápido que puedas para llegar a la meta. No, es un maratón. Es un maratón largo. Y dice que nos tenemos que despojar de peso y de pecado que nos asedia y correr la carrera que tenemos por delante. Sí. En ese despojarnos de peso y de pecado es renovar nuestro compromiso con Dios. Es lo que hizo el pueblo de Israel y que Dios nos llama a nosotros el día de hoy a hacer. Y yo quisiera hacer una oración. Y ahí donde te encuentras, si tú sabes, hay cosas que necesitas despojarte, has leído la palabra o no la estás leyendo, te invito a que lo comiences a hacer
o que desempolves la Biblia que tenías por ahí arrumbada, ¿verdad? O que bajes una aplicación de la Biblia en tu teléfono, en tu computadora, en tu tableta electrónica, qué sé yo, y comiences a leer la palabra de Dios, porque ella nos va a concientizar de lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Oramos. Padre, nos unimos junto con este grupo de hombres, de mujeres jóvenes, Señor, que están conectados con nosotros hoy. Y te damos gracias por tu palabra que nos alumbra. Alumbra nuestra vida y nos hace ver, Señor, las áreas que tienen que ser corregidas y cambiadas. Y como hemos mencionado ahorita en la enseñanza, no es una corrección con ira, enojo, es una corrección con amor de un Padre bueno, de un Padre que quiere lo mejor. Y yo te pido que hoy, Señor, cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, podamos volcar nuestra mirada a ti nuevamente, podamos renovar nuestro compromiso contigo, Señor, y podamos arrepentirnos de todo mal camino, Señor, si hemos estado allí. Señor, hoy te pedimos, perdónanos, Jesús. Pedimos perdón por nuestros pecados, por los pecados de los cuales estamos conscientes y aún por aquellos de los cuales no estamos conscientes, Señor. Pero te pedimos, Señor, que nos laves y nos limpies con tu sangre preciosa. Y te quiero pedir, Señor, que podamos mostrar evidencias de un verdadero arrepentimiento. Señor, si tenemos que restituir, que lo podamos hacer. Si tenemos que ir a pedirle perdón a alguien, que lo podamos hacer. Señor, que tu Espíritu Santo nos revele qué evidencias tenemos que mostrar y qué cambios tenemos que hacer, Señor. Si tenemos que apartarnos de ciertas amistades, si tenemos que dejar ciertas cosas, Señor, te pido que nos dé la fuerza para poder hacerlo, Señor, para hacer un compromiso serio contigo, Señor. Y te pido, Señor, hoy en este día, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, Señor, y que tu Espíritu Santo nos revele qué tenemos que confesar. Qué cosas inclusive de nuestros antepasados, Señor, no hemos confesado y no hemos traído a tu luz, Señor. Porque hoy, Señor, queremos iniciar de nuevo. Queremos comenzar, Señor, a trazar un nuevo camino, no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen detrás de nosotros, Señor. Y hoy decidimos, Señor, romper cualquier maldición generacional que ha venido de nuestro linaje, Señor. Y a partir de este día, Señor, hoy hacemos un compromiso, y ahí donde usted está, decida, hacemos un compromiso, Señor, hoy de seguirte a ti. Y declaramos, Señor, como lo hizo Josué en una ocasión, declaramos, mi casa y yo serviremos al Señor. Señor, y te serviremos todos los días de nuestra vida, Señor. Y si pecamos, Señor, mañana, lo confesaremos. Pero lo que sí tenemos por seguro es que tú nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a desamparar. Y que nosotros, Señor, te pedimos, siempre estemos cerca de tu corazón. Y yo bendigo a cada persona hoy en este día que nos está viendo. Te bendigo hoy en el nombre del Padre, te bendigo en el nombre del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Y qué gusto haber estado con ustedes en este estudio de Nehemías. Quiero animarte a que sigas conectado. La próxima semana, el capítulo 10, sé que Dios nos va a seguir hablando y sé que tienes un corazón dispuesto para el Señor. Y eso es lo que Dios necesita nada más, un corazón dispuesto, obediencia. Lo demás lo trae el Señor. Así que Dios te bendiga, un fuerte abrazo a la distancia. Los amamos y anhelamos que Dios te bendiga y que te dé lo mejor que tiene para tu vida. Así que nos vemos la próxima semana.